Viento Recio, Radio y Televisión, presenta el tiempo de la palabra de Dios. Prepárate para recibir la impartición. En una de nuestras reuniones, llenas del poder y de la gloria de Dios. Porque Él llega justo a tiempo. De esto tiene que estar llena tu cabecita. Amén. Esa es tu motivación. Si Pablo escribe esto, a los que están fuera, yo pregunto, ¿Pablo tenía esa motivación? Amén. Pablo, incluso encarcelado, su mente no paraba de trabajar en qué forma, en qué estrategia, con qué idea él podía seguir siendo útil para el reino de los cielos. Su mente estaba como activada, enchufada y motivada. Y él lo que hace aquí es impartir a sus lectores, a los que están fuera, la iglesia de Filipos, esa motivación. Digan conmigo, motivación. Entonces, una vida motivada es una vida direccionada hacia conseguir, hacia alcanzar o lograr alcanzar algo. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, aquel que vive una vida motivada tiene una vida con sentido. Digan conmigo, sentido. Ok. Si le damos la vuelta a este pensamiento, por tanto, podríamos extraer lo siguiente. Una vida carente de motivación, una vida vacía, una vida desmotivada, entonces es una vida que no tiene ni lleva un rumbo claro en la vida. Es una vida sin dirección definida, es una vida sin una línea marcada, sin una línea trazada. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Lo tenemos todo claro? Bien. Podríamos incluso añadir lo siguiente, que aquellos que viven desmotivados, y estoy hablando y me estoy refiriendo a los cristianos que viven desmotivados fácilmente pueden desviarse del propósito. Fácilmente pueden desviarse de la sana doctrina. Fácilmente, por causa de esa falta de motivación, pueden ser presos de un espíritu de error, de un espíritu de engaño que los lleve a cualquier otro lugar donde se predique cualquier tipo de barbaridades antibíblicas, precisamente por la falta de motivación. Podríamos decir que los que viven desmotivados son primos hermanos de aquellos que son fluctuantes. ¿Por qué son fluctuantes? Porque no tienen las ideas claras. ¿Por qué son fluctuantes? Porque no tienen una dirección clara en la vida y por eso son llevados de acá para allá como las olas del mar, siendo engañados por doctrinas perversas, torcidas o erróneas. Entonces, digan conmigo, desmotivación igual a desviación. Aleluya. ¿Lo tenemos claro? Ahora, nosotros tenemos una herramienta tremenda en las manos. Me refiero a la palabra de Dios. La Biblia es un libro eminentemente motivacional. ¿Cuántos dicen amén? Yo me pregunto, el ser humano, ¿cómo pierde su tiempo buscando en revistas de autoayuda, llamando a mi amigo Sandro, gastándose el dinero en adivinos, en brujos, en estafadores, buscando motivación, buscando dirección, buscando ayuda, cuando todo esto lo tienen aquí en un libro que se llama la Biblia y que es la palabra de Dios? Amén. ¿Pueden dar un aplauso a la palabra de Dios? Aleluya. Ahora, vamos a entrar en el meollo de la enseñanza de esta tarde. ¿Alguien me puede decir qué es el miedo? Los discípulos, nos dice la Biblia, que tuvieron miedo, que se amedrentaron, que tuvieron temor, que se asustaron, según las traducciones.
pero en sí fueron presos ¿de qué? Del miedo. ¿Miedo a qué? En aquel momento, miedo a morir, miedo a ahogarse. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es el miedo? Falta de fe. Retén eso después. Miedo, dice Javi, que es falta de fe. Inseguridad. Mira, miedo, según el diccionario, es una perturbación. Qué curioso. La motivación que es es estímulo. El miedo que es perturbación del ánimo. Perturbación, dice del ánimo, pero perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Entonces, ¿sabes lo que es miedo, Javi? Miedo no es falta de fe. Miedo es fe. Miedo es fe. No haga así. Ay, ¿qué está diciendo? Ahora lo voy a explicar. Miedo es tener fe en lo malo. No es falta de fe, es tener fe en lo malo. Miedo es creer que algo malo va a suceder. ¿Eso cómo se llama? Se llama fe, ¿sí o no? Entonces, miedo es fe a lo malo. Y motivación, por tanto, ¿qué es? Fe a qué? A lo bueno. Mira, cuando una persona espera cosas buenas, ¿cuántos de ustedes esperan cosas buenas? ¿Cuántos de ustedes esperan muchas cosas buenas? Cuando uno espera cosas buenas, siempre va a estar motivado. ¿Para qué? Para alcanzar esas cosas buenas. Pero cuando una persona cree y espera lo malo, siempre va a estar como llena de pánico, llena de miedo, llena de temores. Ponme, Marina, por favor, Job 3:25. Aleluya. No sé qué versión aquí está. Mira. Qué curioso. Dice la Escritura que Job era un varón justo, era un varón temeroso de Dios, era un varón que cumplía con los mandamientos, con los preceptos, era un varón de verdad piadoso. Pero eso no lo libró de estar lleno de ¿qué? De miedo. Qué curioso. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Mira, Job tenía unos hijos. Y los hijos, a pesar de que Job era un varón justo y piadoso, los hijos le habían salido a Job un poquito fiestero. Y cuando no estaban haciendo fiesta en casa del hijo mayor, estaban en casa de la hija. Y cuando no estaban en casa de la hija, estaban en casa del segundo, del tercero, del cuarto. Iban de parranda en parranda. ¿Entienden esa palabra? ¿Eh? Iban de fiesta en fiesta, de karaoke en karaoke. ¿Y cuál era el miedo de Job? Pues precisamente eso. ¿Por qué? Porque Job conocía a Dios. Job era un varón temeroso de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Es un temor reverente, no es miedo. Amén. La gente dice, uy, le tengo miedo a Dios. ¿Cómo le va a tener miedo a Dios si es mi papá? Aleluya. Y quiere lo mejor para mí. Y Él me dice que tiene pensamientos de bien para mí y no de mal. Aleluya. Amén. Y Job, conociendo como conocía a Dios, el temor y el miedo que tenía precisamente es lo que ocurrió con sus hijos. ¿Qué ocurrió con sus hijos? Que todos fueron muertos. Les cayó calamidades sobre calamidades encima de ellos. Mira, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Wow. ¿Fe qué es? Lo hemos enseñado. Es la convicción de qué? De lo que se espera. Amén. Bien. Ok, entonces, si hemos dicho que hay fe para esperar lo bueno, el miedo que es fe para esperar lo malo. Entonces, escucha lo que te voy a decir. Escucha,
dice la Escritura que los peores temores, los peores miedos de Job se hicieron realidad. Entonces, si la fe para esperar lo bueno funciona, la fe para esperar lo malo también se puede hacer vida. Cuidado con esto. Mira cómo lo dice esta porción, esta escritura, esta versión. Job 3:25 dice: porque el temor que yo presentía me sobrevino, lo que me aterraba me alcanzó. Digan, wow. Una persona que cree y que espera lo malo siempre va a vivir presos de temores. Digan, así es. Ahora, tenemos a Jesús. ¿Jesús qué era? Entre otras cosas, Jesús era un maestro motivador. Digan conmigo, maestro motivador. Jesús compartía unas palabras que ayudaban a todo su entorno a que se mantuviera como enchufado, activado y motivado. Qué bueno entonces, qué bueno que podamos siempre estar cerca de alguien como Jesús. Estar cerca de su palabra, lámpara y lumbrera a mi camino y a mis pies, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar la motivación que necesitas para tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, qué bueno que puedas tener siempre cerca de tu corazón a Jesús o a su palabra. ¿Para qué? Para que Jesús y su palabra te contagien de la motivación que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen aleluya? Grita conmigo bien fuerte. Vamos a seguir adelante. Grita conmigo, yo sé que voy a llegar. Digan conmigo, yo sé que llegaré. Bien, ¿a dónde? Es el asunto. Cuando la tormenta se levantó, Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Los discípulos, ¿qué hicieron? Primero se asustaron y por el miedo lo despertaron. Ok, bien. Yo me pregunto algo. ¿Ellos eran novatos en el arte de la pesca? No. ¿Eran profesionales? ¿Sí o no? Antes de conocer a Jesús, ¿se dedicaban ya a la pesca? Sí, bien. Antes de conocer a Jesús, ¿tú crees que se encontrarían ya con alguna tormenta? Si se ha hecho un estudio de aquel lago, de aquel mar, y se ha dicho que por el tema holográfico, ese mar es propicio precisamente a que se levanten esas tormentas repentinas. Amén. Por las corrientes de aires que suele haber por aquella zona. Entonces, ellos eran conocedores de la zona porque llevaban años pescando en ese lugar. Y antes de Cristo, valga la redundancia, antes de conocer a Jesús, antes de que Jesús se manifestara en sus vidas, ellos seguro que ya habían vivido otras tormentas. Ya habían vivido otros momentos de agobio, ¿sí o no? Bien. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve seguir a Jesús si sigo teniendo los mismos problemas? ¿Eh? ¿De qué sirve de que coja a Jesús, lo suba en mi barca y se me levanten las mismas tormentas de siempre? ¿De qué sirve decirle sí al Señor si tengo las mismas situaciones difíciles que antes de conocer a Jesús? Digan amén los que me están entendiendo. ¿De qué podían haber pensado los discípulos? ¿De qué nos servía seguir a Jesús si todo seguía igual? Aparentemente. Hay una diferencia. Sabemos que la Biblia nos enseña que por el hecho de ser seguidores de Cristo, no nos vamos a librar de los problemas. Es más, en el mundo tendréis que, bien, lo tenemos claro, los problemas son para todos, para los cristianos y para los no cristianos. Es más, a los cristianos algunas veces se nos acumulan los problemas por el hecho de ser cristiano. ¿Sí o no? Bien. Entonces, los problemas son para todos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era que antes de conocer a Cristo, antes de subir a Cristo en su barca,
Cuando se les levantaba una tormenta, ¿qué hacían los discípulos? Aleluya, regresaban a puerto, al punto de salida, al punto de origen. La diferencia está ahí, que suben a Jesús en la barca. Jesús dice, pasemos al otro lado. Y cuando tú tienes a Jesús en tu barca, vas a tener los mismos problemas. Pero la diferencia es que no vas a retroceder, sino que vas a llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen aleluya? Dale fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Vas a ir al punto de destino. No vas a regresar al punto de origen. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús está en tu barca y Él te dice que vas a pasar al otro lado, que vas a cruzar al otro lado en el nombre de Jesús, aleluya. Con Jesús en la barca los problemas son los mismos, pero estos ya no nos hacen retroceder, aleluya. Antes uno se deprimía, se desmoronaba. Por eso me encanta cuando Pablo dice, derribados sí, mas no destruidos. Amén. Antes los problemas nos agobiaban. Éramos presos de la ansiedad, de la depresión. Nos desmoronábamos frente a un problema. Ahora con Jesús en nuestra barca, no nos volvemos atrás. Ni siquiera para tomar impulso, aleluya. Porque tenemos la mirada puesta al frente, porque vamos a llegar a alcanzar el propósito. Vamos a llegar a la otra orilla. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a llegar hacia lo que Dios nos ha prometido en el nombre de Jesús. ¿Hacia dónde vamos entonces? Antes íbamos hacia atrás, ahora vamos hacia adelante. Pablo desde la cárcel, Filipenses capítulo 3, tú lo enseñaste hace unos días, no me acuerdo si fue aquí, en Cieza, no me acuerdo, cuando Pablo dice, tengo lo de atrás por basura, versículo 13 en adelante, Filipenses 3 del 13 al 16, esto es, no, lo enseñamos en la radio, el martes pasado, ay, qué cabeza tengo. Dice que todo lo de atrás, todo por basura. Y él dice algo tremendo, me extiendo. Hay una versión que dice desparramarse, me desparramo. Pero me desparramo, decir, desparramarse en el sentido de que abro mi corazón de par en par para correr y agarrar lo que viene de Dios, lo que está por delante, la meta del supremo llamamiento. Extendiéndome hacia lo que está por, iglesia, hacia lo que está por delante, digan aleluya. Entonces piensa algo, levanten las manos aquellos que antes de venir a Jesús tenían problemas, levanten las dos manos aquellos que tenían muchos problemas. Ok, bien, ahora piensa esto, es que por eso me hace gracia ahora, me hace gracia lo siguiente, si la tormenta no acabó contigo, no terminó con tu vida o no acabó con tu familia, con tu empresa o lo que sea, cuando no tenías a Jesús, ¿cómo ahora puedes creer que teniendo a Jesús la tormenta va a poder contigo? De ninguna manera. En Él soy fuerte, dice la Escritura, y para nada temeré, dice la Escritura, porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué tormenta? ¿Qué viento? ¿Qué problema? ¿Qué situación? Si los problemas te han traído hasta aquí para que puedas conocer de Jesús, los problemas que tengas por delante no te van a tumbar. No temeré mal alguno, porque la vara y el cayado del Señor me infunden aliento. ¿Cuántos dicen aleluya? Bien. Entonces, hermano, ¿por qué temer ahora? Jesús te ha dicho que vas a pasar al otro lado. Él te dio un sueño. ¿Cuántos soñadores hay aquí? No importa cuántas tormentas active el diablo, no importa cuántas tormentas desate el diablo en tu vida, llegarás al otro lado.
alcanzarás la otra orilla. Lograrás alcanzar el propósito para el cual el Señor te ha llamado. En el nombre de Jesús, no lo dudes. Efectivamente llegarás. Digan aleluya. Amén. Levanta tu mano derecha, porque voy a desatar ahora sobre tu vida un espíritu de convicción. Recíbelo. ¿Convicción de qué? De que Jesús está contigo, de que Jesús es vida, de que Él es la verdad, de que su palabra es poderosa, de que Él te respalda, de que Él te favorece, y que en el nombre de Jesús esa convicción te va a llevar a llegar al otro lado en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Una persona motivada sabe que llegará. Me explico. Digan amén, pero me explico. Lo tengo que explicar. El apóstol Juan, en su primera epístola, ¿cuántas epístolas escribió Juan? ¿Cuántas epístolas escribió Juan? No, 3. Y un evangelio. Un evangelio y 3 epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, si tú empiezas a leer, hay un sinfín de versículos que inician diciendo: y sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos. ¿Eso cómo se llama? Se llama convicción. Digan conmigo, convicción. Y el apóstol Pablo, en uno de los versículos que todos conocemos, Romanos 8:28, ponlo por favor, Marina. El apóstol Pablo se suma al espíritu del apóstol Juan y dice, qué dice? ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman, ¿cuántos están enamorados de Jesús? ¿Dónde están los que aman al Señor con todas sus fuerzas? Aleluya. Y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Luego veremos, alguien podrá decir, bueno, ¿y qué utilidad tiene un problema en mi vida si yo no quiero problemas? No, estás equivocado. Si estás pidiéndole al Señor no tener problemas, estás pidiendo mal. Me estoy adelantando, pero te lo digo desde ya. Y sabemos para los que aman a Dios que cuando dice todas las cosas, ¿qué es? Todo lo bueno, todo lo regular, todo lo malo y todo lo muy malo y también todo lo muy bueno. Todo a la postre dice, hay una versión que es la Biblia de las Américas que dice que colaboran para bien. Es decir, lo bueno que te ocurre, lo malo que te ocurre, lo regular que te ocurre, todo se pone de acuerdo para la postre, ¿qué? Hacerte bien. Dios no puede mentir. Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Cuando te pase algo malo, no preguntes ¿y por qué? ¿Y para qué? No. Señor, gracias, porque yo sé que a pesar de este problema, esto que me está pasando es para mi bien. Amén. Wow. Estoy hablando a gente espiritual esta tarde. Santo Dios. Y sabemos. Eso es convicción. ¿Y fe qué es? Fe es convicción de lo que no se está viendo hoy en la dimensión natural, ya es una realidad en la dimensión espiritual. Solo necesitamos motivación para ir a por ello en el nombre de Jesús. Wow. Fe, dice la Biblia Peshitta en Hebreos 11:1, que fe es la convicción de las cosas que se esperan. ¿Qué esperas para tu vida? Fe es convicción de lo que tú esperas para tu vida. Dice, como si ya fueran realidad. Por eso dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá. Una persona motivada sabe a ciencia cierta que llegará. Pase lo que pase, llegará. Pase lo que le pase, viva lo que viva, le ocurra lo que le ocurra y le suceda lo que le suceda, llegará. Hay gente así aquí esta tarde. Ahora,
¿Y cómo yo sé? Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo sabemos que somos personas motivadas? Pues eso se refleja en nuestras palabras. Estos discípulos, motivación más bien poca, convicción menos todavía, fe muy poca, porque el mismo Señor luego les dice, ¿cómo que no tenéis fe? Amén. Entonces, fe poca, por lo menos fe para calmar la tormenta, tampoco. Fe para sanar y echar fuera el demonio de aquel joven que el demonio lo atormentaba, lo echaba en el agua para ahogarlo y lo echaba en el fuego para quemarlo. Fe para liberar a ese endemoniado, tampoco. Falta de fe, digan conmigo, falta de fe. Entonces, escucha bien lo siguiente. Fe es convicción de lo que hoy no se ve en lo natural, pero ya es una realidad en mi espíritu y en mi mente. ¿Cuántos dicen amén? Mente para visualizar lo que no es todavía palpable, pero sí es ya visualizado en el espíritu. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, una persona motivada se refleja en sus palabras. Nadie se pone a llorar en medio de una tormenta, al menos que esté preso del temor y del miedo. Aquel que está motivado a pesar de la tormenta siempre saldrá de sus labios una palabra de fe, una palabra de autoridad, una palabra de poder y una palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tus palabras, querido hermano, van a delatar tu nivel de motivación. Tus palabras, mira, un desmotivado ni está ni se le espera. Una persona motivada precisamente habla de a dónde va. Y lo voy a explicar. Sí, una persona motivada habla de a dónde va. Me explico. No hables de dónde vienes. Porque las cosas pasadas ya son viejas y ya pasaron. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, no llenes tus labios con tu pasado. Es que yo viví, es que yo pasé, es que yo experimenté. Mira, la gente que habla en pasado es una gente que no está enfocada a su futuro, sino que vive anclada en su pasado. Que ni siquiera ha empezado a cruzar el lago, sino que sigue anclado y amarrado en el puerto, en el punto de origen. Entonces, no hables de dónde vienes, porque eso ya no importa, porque lo viejo ya pasó, porque el Señor ya lo perdonó y ya lo limpió y ya se le olvidó a Él también. Amén. ¿De qué tienes que hablar? No hables de lo que te pasó. Bueno, si quieres hablar de lo que te pasó, búscame a mí, busca al pastor Miguel Ángel, busca a la pastora Silvia y una vez en la vida cuéntame lo que te pasó y punto. Oramos, te ministramos y se acabó. Y a caminar. ¿Sí o no? Amén. Una vez en consejería y no más. Tienes que hablar hacia dónde vas. ¿Cuántos dicen aleluya? Habla de tu sueño. Habla de tu propósito, de la voluntad de Dios en tu vida. Habla. Y no hables solamente delante de la gente. Háblate a ti mismo. Visualiza, dibuja lo que está del otro lado, hacia lo que tú te diriges en el nombre del Señor. En medio de la dificultad tienes que aprender a hablar lo correcto. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién habló lo correcto en medio de la tormenta? ¿Jesús o los discípulos? Jesús. Entonces aprendamos a hablar el idioma o el lenguaje de la fe. Ahora, aquí viene algo curioso. Cada vez que Dios te dé una palabra, espérate o estate atento, porque Satanás vendrá a soltar una palabra opuesta a la que Dios te acaba de hablar. Cada vez que Jesús te dice de ir al otro lado, el Señor, Satanás te va a invitar a ir hacia atrás. Jesús dice, pasemos al otro lado. La tormenta dice, no vais a poder. Por eso le dice Jesús a la tormenta que se calle. ¿A qué voz? A la voz de la tormenta. Cada vez que Jesús dice que te va a prosperar, que te va a bendecir, el diablo va a levantar una contraoferta.
va a levantar una palabra opuesta y te va a decir, no, Dios no te va a bendecir porque vas a perder tu trabajo. Mi pregunta es, ¿a qué voz tú le vas a hacer caso? ¿A la voz de Dios, que es la que te habla a ti primero, o a la voz de Satanás, que viene en segundo lugar? ¿Por qué primer lugar y segundo lugar? Mira, quiero enseñarte algo. Siempre tienes que creer a la primera palabra que recibes, no la segunda, porque esa es del diablo. Porque la primera palabra que tú recibes es una palabra de fe. ¿Qué viene a hacer la segunda palabra? Viene a robar, viene a matar, viene a pisotear, viene a ahogar la semilla de fe que Dios soltó en la primera palabra que tú recibiste. Cuando alguien venga, y lo vas a entender, cuando alguien venga y te diga, no te amo, quiero decirte algo, ese llegó segundo. Porque hay uno que llegó primero a tu vida y te dijo, te amo con todas mis fuerzas. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Amén. Cuando alguien venga a tu vida y te dice, no vas a poder, ese llegó segundo. Porque hay alguien que llegó en primer lugar que te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bendice el Señor esta tarde, bendícele. Amén. Cuando alguien te dice no hay solución, ese llegó segundo. Cuando alguien dice no hay salida, no hay tratamiento, no hay salida a tu enfermedad, ese llegó segundo. Porque hay uno que llegó primero que te dice que te sana de todas tus dolencias. Porque hay uno que llega primero y te dice que por las llagas de Él tú eres curado en el nombre de Jesús. Si van a dar un aplauso al Señor, por favor, no seas tímido. Aleluya. Santo. Alguien que pueda decir gloria a Dios. Siempre habrá uno que vendrá y te dirá, para que este proyecto no vas a tener éxito. Ese también llegó segundo. Porque el Padre te ha dicho primero que todo lo que hagas prosperará en su presencia en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces quiero seguir enseñando acerca de esto y quiero hablarte de 3 niveles de fe que tienen que brotar de una persona motivada. ¿A cuánto se le está subiendo la motivación esta tarde? Yo me siento motivado, dígalo. Yo me siento motivado, aleluya. Amén. Entonces 3 niveles de fe. Una persona motivada se mueve en esos niveles de fe. Primer nivel, la fe como una semilla. ¿Para qué? Ese nivel te sirve para aprender a pedir por tus necesidades. Esa es la fe que cuando tú conoces al Señor, lo primero que Dios te enseña es ¿a qué? A pedir. A pedir. ¿Qué hacen los niños con sus padres? ¿Qué hacen? Lo primero que hacen, ¿qué es? Pedir. Bueno, y algunos tienen 35 años y siguen pidiendo. Pero los niños, ¿qué hacen primero? Piden. Y piden. Y insisten ¿en qué? En pedir. Digan conmigo, fe para pedir. Es fe como una semilla para pedir. Primer nivel de fe. La segunda es fe que activamos en medio de las tormentas. Ese segundo nivel de fe es cuando yo ya voy enfrentando mis problemas, mis situaciones difíciles. La fe para las crisis no viene explicada en un manual, ¿verdad? Por eso es fe. Y la fe no se explica. Fe se cree y punto. Aleluya. Entonces, no viene explicada en un manual, no viene esquematizada, no viene explicada en un folleto. En la crisis no necesitamos leyes, necesitamos el poder de Dios, la vida de Dios, la unción de Dios, la fe que viene de lo alto. Y ahora te voy a dar respuesta a lo que yo te decía antes. ¿Y por qué no puedo orar para que no tenga problemas? No, precisamente. Si tú oras para no tener problemas, vas a tener más problemas todavía. ¿Por qué? Porque las crisis, ¿sabes qué hacen? Nos hacen a nosotros más sabios. Para que cuando venga la siguiente crisis, saltar sobre ella sin menos dificultades o con menos dificultades. Entonces, nunca en las crisis le pidas a Dios en tu tiempo de oración, Señor, que pase rápido. Señor, acorta el tiempo de mi crisis. No, lo que tienes que pedir al Señor en tiempo de la crisis es que Él te haga fuerte, que Él te haga valiente. Wow, en este nivel de fe, las críticas ya no te afectan. Los
las críticas son las mismas, pero en cambio el que es diferente eres tú. Aleluya. Amén. A mí las críticas me hacen más fuerte. Aleluya. Así que si me estás criticando, sigue criticándome. Que estás provocando el efecto contrario. Yo estoy más fuerte en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque las crisis precisamente son para hacernos más fuertes. Las crisis son para nuestro fortalecimiento. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Hay alguien espiritual aquí que pueda decir bendita crisis? Unos pocos solo. Bendita crisis. O sea, cuando hablo de crisis no estoy hablando de la de afuera. Estoy hablando de una crisis personal, un problema, una tormenta, una situación difícil. Bendita situación difícil. ¿Por qué? Porque me hace más fuerte. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces digan conmigo, bendita situación difícil. Porque me hace más fuerte. ¿Cuántos dicen aleluya? Bien. Y la última, el último nivel de fe. Fe para conquistar. José, con 17 años, tuvo fe para tener un sueño. Luego, no se cumple el sueño, ¿o sí? Luego viene una crisis. Y con 17 años lo que me impacta es que José tenía muy claro que esa crisis que él estaba viviendo era parte del sueño, era parte del propósito. Por eso José nunca perdió la convicción, por eso José nunca perdió la motivación, porque él sabía que después de la crisis él iba a tener a todo Egipto a sus pies. Hermano, después de tu crisis, te garantizo a ti que alguien te va a estar esperando para poner las bendiciones de Dios a tus pies en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¡Aleluya! Después de una tormenta viene siempre un tiempo donde Dios te promueve. ¡Aleluya! Entonces, cuando cruzaron la tormenta, y ahí lo vamos a ver, vamos a dar el sostén bíblico. Cuando cruzaron la tormenta, Jesús y los discípulos, dice la palabra que se encontraron con un endemoniado. Un endemoniado que tenía como mínimo 4.000 demonios. ¿Eso se puede tener? Sí, se puede tener. ¿Por qué? Porque los demonios son criaturas espirituales. Y él, cuando se identificó como ¿qué? Como legión. Una legión, ya lo hemos enseñado, según los emperadores romanos, eran de 4.000 a 7.000 hombres. Y ese hombre, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Él dice, yo soy legión. O sea, conmigo van 4.000 como mínimo. Santo de la gloria. Santo de la gloria. Un endemoniado con 4 ceros, digo con 3 ceros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por eso luego cuando salieron se metieron en un hato de cerdos y el hato de cerdos con esas miles de cabezas de cerdos se precipitaron al mar. Aleluya. Bien, yo me llamo Legión. Se encontraron con Legión. Se encontraron con el endemoniado que dice que era tal la fuerza que tenía que lo intentaban encadenar y rompía las cadenas. Iba desnudo por los sepulcros. Ven, Javi, vas a hacer endemoniado desnudo por los sepulcros. No, es broma. Siéntate, anda, hijo. Ya se ha puesto nervioso. Aleluya. No, lo tremendo es esto, que ellos cruzaron del otro lado y se encontraron con ese endemoniado. Lo ganaron para la causa. Lo liberaron. Se vistió. Y el Señor, bueno, el gadareno dijo, déjame que te siga. Y Jesús le dijo, no. No, hay algo más excelente para ti. Ahora te vas a Decápolis. Y le dice lo que has visto y lo que has oído. Decápolis era una república de 10 ciudades. Ese hombre es uno de los primeros evangelistas reconocidos en la Biblia. Ese hombre ganó 10 ciudades para Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces se dan cuenta como después de la crisis vino la promoción. Si estás pasando por una tormenta, tranquilo, alaba a Dios, canta cánticos nuevos, alaba y adora al Rey de la Gloria y dile al Señor, Señor, yo te amo, por tanto todas las cosas que me pasan, yo sé que me van a ayudar para bien, aleluya.
O sea, haz vida, Romanos 8:28. Motívate porque después de la tormenta viene la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa muy importante entonces. En medio de la tormenta, escucharás la voz de la tormenta. No tengan miedo. Uy, los demonios, qué miedo. No, los que tienen que tener miedo son los demonios de nosotros. Ninguna tormenta te va a poder ahogar. Ninguna tormenta te va a poder dañar. Ninguna tormenta te va a poder matar, porque eres hijo de Dios. Y Dios dio una palabra, vas a llegar al otro lado. Así que dile al diablo, diablo, te equivocaste conmigo. Esa tormenta, mira, te equivocaste. No me va a hundir, sino que me va a hacer más fuerte. Aleluya. Wow. Y hay otra cosa. Los motivados, y ahí de verdad estoy asombrado con mi consiervo Miguel Ángel. Los motivados aprenden a dormir. Y lo digo para la gloria de Dios. En paz me acostaré. Salmo 4:8. ¿Está por ahí? Marina, por favor, proyéctalo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. En paz me acuesto, en paz me levanto y 24 horas tengo paz. Aleluya. Pero hay algo que te quiero decir. Tienes que aprender a dormir. Tienes que aprender a descansar. Toca al que está a tu lado y dile, tienes que descansar. Mira, escucha atentamente esto. Cuando a David lo estaban persiguiendo, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo David? Se fue a dormir. Cuando el ángel vino a hablar con Elías, le dijo, Elías, come, y después ¿qué hizo? Se fue a dormir. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Y ahora voy a explicar esto. Mira, cuando nuestros cuerpos están cansados, ¿qué hace nuestro espíritu? Se aflige, se abate, se conduele. Nosotros tenemos forzosamente que aprender a saber dormir en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué quiere decir dormir? Esa es la explicación que tenemos que dar ahora. ¿Qué quiere decir dormir? Dormir significa que tenemos que tener la capacidad de generar a nuestro alrededor un ambiente de paz, un ambiente de descanso, un ambiente de confianza. Tranquilo, no pasa nada, el Señor está en control de todo. No temas, no desmayes. Varón, cabeza del hogar, por favor, tú tienes el primero que tienes que aprender a dormir. Pero no viendo el telediario de las 3. No estoy hablando de ese tipo de sueño, aleluya. Estoy hablando de crear una atmósfera de paz, un clima de paz y de confianza en tu hogar. Por ejemplo, la iglesia tiene que ver a sus líderes dormir. La iglesia tiene que ver a sus líderes dormir. Es decir, la iglesia tiene que ver a sus líderes generando un clima de paz, generando un clima de confianza, generando un clima de descanso, un clima de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, santo Dios. Mira, no ansiosos, no atribulados. El grupo tiene que ver al líder tranquilo, confiado, relajado, descansado. Los líderes son los que generan un clima de paz y de confianza. Y paz no es no tener conflictos, no. Paz es estar confiado en medio de los conflictos, que es muy diferente. Amén. Paz, la semana pasada enseñaba algo tremendo, y es que paz es un arma de guerra. Un arma de guerra. Vestíos de todo el escudo, ¿de qué? De la paz, dice Efesios. ¿Por qué? Porque resulta que ahora he entendido por qué es un arma de guerra, y es un arma que nos va a llevar a la victoria. Que el enemigo jamás te robe la paz, porque la paz te va a ayudar a tener victoria. ¿Sabes por qué? Porque el diablo vive atormentado y no tiene paz. Y cuando tú le respondes al diablo con paz,
el diablo sale derrotado en el nombre de Jesús. Amén. Paz, confianza, seguridad. Cuando ya has perdido la guerra. Digan conmigo, paz. Paz en medio de la tormenta. Búscate después una alabanza, Javi, que hable de paz en medio de la tormenta. Amén. Una alabanza, sí. Aleluya. Digan conmigo, paz. Entonces, mira, Jesús les dice, crucemos al otro lado, pasemos al otro lado. Fíjate, cuando viene la tormenta, hemos leído aquí en esta versión que levantaron al Señor. Yo no sé si lo agarraron, lo cogieron entre unos pocos y lo levantaron, lo tiraron, le arrancaron, le sacaron el hombro para levantarlo, no lo sé. Dice que lo levantaron. Ok, levantan al Señor. Y le dicen, Señor, maestro, ¿acaso no tienes miedo tú? ¿No te das cuenta que vamos a morir todos? Que las olas nos van a anegar. Y Jesús les dice, ¿cómo? ¿Qué? Aún hay una versión que dice, lo hemos leído, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Aún no tenéis fe? ¿Todavía no tenéis fe? Y a mí esto me llama la atención, les dijo aún, todavía, qué raro esto. ¿Por qué Jesús les pregunta a los discípulos, por qué todavía o por qué aún no tienen fe? La única respuesta que yo he podido encontrar es la siguiente. Jesús se extraña de la falta de fe de sus discípulos porque a la mañana, durante todo el día, ¿cuánto empezaron a navegar? De noche, dice la Escritura, de noche. Si tú lees las Escrituras, Jesús estuvo todo el día, ¿qué? Enseñando, predicando, compartiendo la palabra, dando enseñanza, instrucciones, soltando fe. Por eso Él se extraña que después de 10 o 12 horas o 14 horas de que Él estuviera pim, pam, enseñando y predicando, Él dice, ¿cómo qué? Como que todavía no tenéis fe, como que aún la semilla que yo he sembrado en vosotros durante todo el día todavía no ha germinado, todavía no ha crecido, todavía no ha producido fruto. Él les había sembrado una semilla de fe durante todo el día. Y la tormenta era una prueba de fe para los discípulos. Y Jesús te extraña. ¡Wow! Estos son, Jesús se extraña y piensa, estos son todavía más cerrados de mollera de lo que yo me pensaba. Aún no tienen fe. Pero Jesús estaba tranquilo, porque Él había dado una palabra para enfrentar la tormenta. Vamos a pasar al otro lado. Tremendo esto. ¿Por qué? Porque para las situaciones difíciles de tu vida, para las situaciones que vengan a tu vida, las tormentas que vengan a tu vida, Dios me está diciendo a la luz de la palabra que Él ya ha habilitado una palabra de fe. Él ya ha soltado una palabra de fe en tu vida para ayudarte a enfrentar tu crisis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú enfrentes una situación de crisis y te pones a buscar como loco una palabra para que Dios te dé una palabra y buscar dirección para que Dios te dé una palabra, quiere decirte que estás desenfocado. Más bien busca o recuerda o dile al Señor que te recuerde la palabra que Él ya te dio. Porque Dios te dio en tu ayer una palabra para vencer la tormenta de tu hoy. Y hoy, día 9 de noviembre, Dios te está dando una palabra para que venzas tus tormentas del futuro. ¿Cuántos dicen aleluya? Wow. Dios no deja que pase una tormenta sin haberte dado la salida también a la tormenta. ¿Acaso no dice la Escritura que con la prueba, la entrada a la prueba, también nos dará la salida? Todo está ya preparado. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando a Daniel lo buscaron para matarlo, él hizo lo que siempre hacía: subir a sus aposentos, abrir la ventana, orar al Padre. ¿Para qué? Porque él sabía que Dios siempre le daba una palabra antes de afrontar la crisis. Entonces, fe no es tener la salida. No.
Fe es ver la salida que ya te ha sido habilitada. Y Dios también añade a esto que no nos dará una prueba más grande que la medida de nuestra fe. Eso es otra garantía de que pase lo que pase, no te vas a hundir. Amén. Si viene una prueba, tranquilo, que sepas que para esa prueba que estás pasando, Dios ya te ha equipado con antelación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Equipado con antelación para qué? Para llegar al otro lado. Digan amén. Ok, vamos a ir terminando la enseñanza de esta tarde. Cuando Jesús se levantó, dice la Escritura que le habló a la tormenta y le dijo que se callara, que enmudeciera. Y en esos momentos, y es lo que he comentado al inicio de la enseñanza, en esos momentos dice la Escritura, dice, ponme Marina el versículo 41 de Marcos 4, por favor. Entonces, escucha, entonces temieron con gran temor. A ver, ¿en qué quedamos entonces? Explícame lo siguiente. Ellos despiertan a Jesús, lo levantan, porque ¿por qué? Porque yo digo que alguna fe tendrían y creían que este hombre que estaba ahí con ellos, que identificaban como maestro, tendría alguna solución, digo yo. Y cuando le da la solución, tienes más miedo a Jesús que a las olas del mar. Qué bárbaro esto. Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Wow. En ese momento todos empiezan a preguntarse, hay una canción que decía, ¿y quién es él? Se preguntaron quién era él. Hermano, ¿sabes que hay gente cerca de ti que te va a decir, ya no lo conozco? ¿Y quién es él? Se van a sorprender de quién eres ahora en el nombre de Jesús. Y van a preguntarse, ¿y quién eres tú ahora? Que antes estabas enfermo, antes estabas afligido, estabas endeudado, que vivías arrastrado. Y ahora vives en victoria y hablas victoria. La gente no va a saber lo que te está pasando hasta que ella también se le revele el Cristo de la gloria. Aleluya. Ahora, la semana pasada estuve enseñando sobre el complejo de la langosta, que es la baja autoestima, complejo de inferioridad. Mira, cuando una persona se pregunta de sí misma, ¿quién soy yo? Cuando una persona se pregunta de ella misma, ¿quién es? Es porque precisamente está bajo el síndrome, bajo ese complejo de la baja autoestima. Pero cuando son los demás que están preguntando por ti y están diciendo, como dicen los murcianos, ¿y este quién es? ¿Ah? Cuando la gente empieza a preguntarse, ¿y tú quién eres? Que ya no te conozco. Te han cambiado. Te han lavado el cerebro. Aleluya, sí. Me han lavado el cerebro. Aleluya, bendito lavamiento. Porque antes estaba lleno de porquería aquí. Y ahora estoy lleno de lo honesto, de lo santo, de lo puro, de todo lo que es de buen nombre, de lo que es digno de alabanza. En esto estoy lleno ahora en el nombre de Jesús. Si eso es lavamiento de cerebro, bendito lavamiento de cerebro en el nombre de Jesús. Dar un aplauso al que te lavó la mente. Aleluya. Santo Dios. Claro que ahora no podemos pensar como piensan los de afuera. ¿Por qué? Porque los de afuera a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y si la palabra de Dios dice sí, es sí. Y si la palabra de Dios dice no, es no. Si la palabra de Dios dice que un adúltero no entra al reino de los cielos, no entra. No lo digo yo, lo dice la Escritura y yo me lo tengo que creer. Si la palabra de Dios dice que un afeminado no entra al reino de los cielos, no entra.
Si la palabra de Dios dice que un borracho, un homicida, no entra al reino de los cielos, no entra. Y punto. Ay, pobretico de él. No, ora por él para que se convierta a Cristo. Porque el Señor aborrece el pecado, sí, pero ama a los pecadores. Aleluya. ¿Qué está esperando? Que la gente cambie su estilo de vida para vivir un estilo de vida que Él dice, sed santos por cuanto yo soy santo. Dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Escucha, estaba diciéndote que cuando los demás se pregunten, ¿quién eres tú? Eso sí va a significar de que tú ya estás alcanzando un nivel de buena estima en los ojos de los demás. Es decir, hay algo en ti que les está llamando la atención. Wow. La gente se va a sorprender. ¿Qué pasó con los discípulos? Que se sorprendieron, maestro, maestro, pero cuando Jesús le habla al viento, le habla al mar, ya, ¿qué pasa? Oh, cuidado. Entonces la gente se va a sorprender, lo mismo que los discípulos se sorprendieron con Jesús, la gente se va a sorprender del poder que hay en ti. La gente se va a sorprender del potencial que hay en ti. Digan conmigo, hay poder en mí, aleluya. Hay poder en mis manos, hay poder dentro de mí. Hay potencial dentro de mí, dice el Señor, que ha depositado un tesoro en vasos de barro. Estoy lleno, digan conmigo, estoy lleno del poder de Dios. Wow. La gente se va a sorprender. ¿Acaso los vecinos de Jesús no se sorprendieron de Él? ¿Acaso no es esto no es Jesús el hijo de José? Esto no es Jesús el que con nosotros estaba ahí desde chiquito y jugaba a fútbol ahí en la calle, que le teníamos que llamar la atención porque con la pelota rompía todos los cristales de las ventanas. ¿Pues acaso no es este Jesús que ha crecido con nosotros y luego ayudaba a José su padre en la carpintería? Y no están sus hermanas con nosotros. ¿Qué significa sus hermanas con nosotros? Significa que las hermanas se habían casado en Nazaret y estaban haciendo vida ahí en Nazaret. Y sus hermanas están con nosotros. Hay gente que dice que María era virgen, murió virgen y... Pues no. Pues no. Porque la Biblia habla que después de Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, José y María tuvieron como mínimo 7 hijos más. Es que los judíos... que los judíos eran gente con familia numerosa. ¿Sí o no? Y María fue una mujer más que dio a luz a hijos y a hijas, hermanos y hermanas. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Se imagina? Es que de verdad, yo no sé cómo la gente puede... A ver, es que no lo entiendo, de verdad, a mí no me cabe. ¿Tú te imaginas a José toda la vida? Es que por donde lo mires no hay por dónde cogerlo. Bueno, esto es otra historia. Pero mira, no. Escucha, tienes que saber algo. Las crisis vienen para hacernos fuertes. ¿Cuántos dicen aleluya? Y el segundo propósito de las crisis es, por tanto, liberar y desatar lo que está oculto dentro de nosotros, que es el poder de Dios que está dentro de ti y que está dentro de mí. Las crisis vienen porque nos ha sido dada una semilla de fe que tiene que crecer, que tienes que explotar. Las crisis, ¿sabes qué son? Abono para la fe. La fe de Job, la fe de David, la fe de Abraham, la fe de todos ellos, ¿cuándo se levantó? En los peores momentos de sus vidas. ¿Sí o no? Entonces la fe sabemos que sirve para alcanzar cosas, para pasar por crisis, para llevarnos a un nivel de conquista de mayores logros. Y qué curioso esto. Qué curioso que la tormenta no despertó a Jesús.
Ojo al detalle. Hemos enseñado que los líderes en medio de la tormenta tienen que dormir, descansar. Qué curioso que la tormenta no despertara a Jesús, pero la voz de los discípulos sí pudo despertarlo. ¿Qué significa esto? Mira, no importa las voces que hayan a tu alrededor, no importa las voces de la tormenta, no importa las voces de las crisis, no importa las voces de la escasez, las voces de la aflicción, las voces de las situaciones contrarias, no importan esas voces. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de todas esas voces, cuando tú alces tu voz, el Señor siempre estará dispuesto para levantarse y salir a tu favor en el nombre de Jesús. La voz de aquel que te habita estará siempre dispuesta a levantarse cuando tú clames a Él. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Cuántos dicen aleluya? En el Antiguo Testamento, Dios llamaba a individuos. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a José, Dios llamó a David, a Gedeón, a Isaías, a Ezequiel, a Nehemías, etc., etc., etc. En el Nuevo Testamento, Dios también llama a uno. Y escucha bien. Pero esta vez llamó a uno que resulta que ese uno son muchos. Jesús dijo, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Él no dijo que iba a edificar ministerios. Él no dijo que iba a edificar apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Iglesia qué es? Es un solo cuerpo. Iglesia es una sola familia. Somos una familia. Toca al que está a tu lado y dile, somos una sola familia. Somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Somos un solo grupo, aleluya. Si tú estás pendiente de tu ministerio, quiero decirte que estás desenfocado. Quiero decirte que tienes una motivación equivocada. Ahora, esto me enseña algo. Que para este tiempo que estamos viviendo, vienen situaciones de bendición sobre el cuerpo de Cristo como familia. ¿Cuántos lo pueden creer? Necesito uno que se ponga de acuerdo conmigo. Te puedo decir que en este tiempo vienen situaciones de bendición sobre la iglesia de Cristo como familia, como cuerpo, como uno solo en Cristo Jesús. La bendición de uno será la bendición de todos, porque somos muchos, pero somos uno solo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por ello? Ok. ¿Cuáles son las iglesias más bendecidas? ¿Cuáles son las iglesias más prosperadas? ¿Las que tienen los mejores predicadores? No. Las iglesias más bendecidas y más prosperadas son las que tienen los mejores equipos. Enseñaba el pasado domingo que somos ¿qué? Un equipo. Sí, hijo, sí. Andaba. ¿Y sabes lo que es Bethsaida? Bethsaida es un equipo. Bethsaida es una familia. Bethsaida es un grupo unido. Bethsaida es un equipo súper, mega, extra motivado en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Por causa de esta motivación, vamos a más para la gloria de Dios. Hemos vivido unos años maravillosos, pero las cosas viejas ya pasaron. Lo que viene por delante, agárrate a lo que viene por delante. Porque la gloria postrera será mayor que la primera, te dice el Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Como familia, como equipo, como grupo, como cuerpo de Cristo en este lugar. Y también, por supuesto, a todas las iglesias que están bajo nuestra cobertura. En el nombre de Jesús. Por causa de esta super motivación que tenemos, vamos a pasar al otro lado. No hay tormenta que va a poder tumbar este ministerio.
No hay tormenta que va a poder acabar y ahogar este ministerio, porque este ministerio es de Dios. Dios lo levantó y la iglesia de Cristo no la calla nadie, no la cierra nadie, no la apaga nadie en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo no la tumba nadie en el nombre de Jesús. Jesús ha dicho que vamos a pasar al otro lado. Jesús ha dicho que vamos a cruzar al otro lado. Que vendrán tormentas, amén. Que vendrán vientos huracanados, amén. ¿Por qué? Porque esta casa y esta familia va a salir fortalecida en el nombre del Señor. Ahí están todos ya. ¿Motivados? ¿Estáis motivados? ¿Estáis motivados? Samu, ¿estás motivado? Misa, ¿estás motivado? Eliezer, ¿estás motivado? Eso. Nata, ¿estás motivado? A ver, Nata, es que a Nata le cuesta un poquito más. Nata, ¿estás motivado? No, a ver, ¿estás motivado? Vamos a motivarnos alabando y glorificando el nombre del Señor. Venimos como uno, con sentimiento profundo de rendir adoración, uniendo nuestro clamor